Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros podcasts y videos de interés. Continuamos con el estudio de la Constitución Política de Colombia, analizando en esta oportunidad la sexta y última parte en la que hemos dividido el artículo 29 de nuestra Carta Política. En esta oportunidad profundizaremos en su último inciso, conocido en la doctrina y la jurisprudencia como la cláusula de exclusión probatoria, ya que establece que toda prueba obtenida con violación del debido proceso es nula de pleno derecho. Vamos a comenzar, como es nuestra costumbre, por leer lo que nos dice el inciso final del artículo 29 que ocupa nuestra atención en esta oportunidad. Abro comillas, artículo 29, inciso final. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Cierro comillas. Comencemos por aclarar que si bien el inciso constitucional establece que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso, una de las normas que regula el sistema penal acusatorio, el artículo 23 de la Ley 906 de 2004, amplió esta interpretación, señalando que la nulidad también se extiende cuando existe violación de las garantías fundamentales. Posteriormente, la Corte Constitucional consideró que esta disposición no contradice el mandato constitucional, sino que lo reafirma, ya que el debido proceso es, en sí mismo, una garantía fundamental y su protección implica el respeto por otros derechos esenciales dentro del proceso judicial. Aclarado este punto, analicemos entonces la implicación práctica de esta norma en un proceso judicial. Digamos que todos los ciudadanos debemos tener claro que en un Estado de Derecho ninguna persona puede ser juzgada ni condenada sino de acuerdo con las normas vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos, salvo en los casos en los que opera el principio de favorabilidad, del cual hablamos en uno de nuestros podcasts anteriores. Sin embargo, no basta con que existan normas que describan una conducta punible para que una persona pueda ser condenada. Es imprescindible que existan pruebas válidas y legalmente obtenidas que demuestren con un grado de certeza suficiente la ocurrencia del hecho y la responsabilidad del procesado. Por ello, podemos afirmar que la prueba es una de las partes más importantes, si no la más importante, dentro de un proceso judicial. Garantizar que las pruebas sean recaudadas con estricta observancia del debido proceso y las demás garantías fundamentales no es solo un deber del Estado, sino una condición esencial para la administración de justicia. De lo contrario, se corre el riesgo de emitir condenas arbitrarias e injustas, vulnerando los derechos de los ciudadanos y socavando la legitimidad del sistema judicial. Pero revisemos en este punto de nuestro podcast cómo debe entenderse en la práctica judicial la cláusula de exclusión probatoria que estamos estudiando. En un caso muy sonado en materia judicial en Colombia en los últimos años, la Fiscalía General de la Nación presentó como prueba información extraída de computadores incautados durante una operación militar contra un integrante de un grupo armado ilegal que fue dado de baja en territorio extranjero. Estos dispositivos fueron recogidos por personas que no tenían la condición de policía judicial, lo que significaba que su obtención no cumplió con los requisitos legales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de cooperación judicial. La defensa de las personas que resultaron mencionadas en algunos documentos presuntamente encontrados en esos computadores argumentó que estos medios de prueba debían ser excluidos por haber sido recolectados sin cumplir con las garantías del debido proceso, lo que generó un intenso debate en el proceso penal. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia determinó que la recolección de estos dispositivos fue ilegal, dado que se realizó sin la intervención de una autoridad judicial competente y sin cumplir con los procedimientos de cadena de custodia exigidos en el Código de Procedimiento Penal. En consecuencia, el tribunal aplicó la cláusula de exclusión probatoria, declarando que toda la información extraída de los computadores debía ser retirada del proceso. Además, los informes de policía judicial, que se basaban en el análisis de estos archivos, también fueron considerados nulos, al aplicar la doctrina del fruto del árbol envenenado, según la cual una prueba obtenida de manera ilícita contamina a aquellas que se derivan de ella. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, considero pertinente referirme a la diferencia que ha establecido la jurisprudencia entre pruebas ilícitas e ilegales. Si bien se trata de un tema que suele estudiarse en una clase de derecho penal, esta distinción es clave para entender la aplicación de la cláusula de exclusión probatoria que trae consigo el artículo 29 que ocupa nuestra atención en este podcast.
De acuerdo con nuestra jurisprudencia, la prueba ilícita es aquella obtenida con violación de derechos fundamentales, como la dignidad humana, la intimidad o el debido proceso. Algunos ejemplos de este tipo de ilicitud serían confesiones obtenidas bajo tortura o amenazas, interceptaciones telefónicas sin orden judicial, allanamientos sin orden judicial, salvo casos de flagrancia o consentimiento expreso del titular del inmueble, o videos o audios obtenidos ilegalmente en espacios privados. Estas pruebas son, como acabamos de leer en nuestra Constitución, nulas de pleno derecho, lo que significa que deben ser excluidas del proceso sin excepción. Por otro lado, la prueba ilegal es aquella obtenida sin cumplir requisitos legales esenciales, pero sin violar directamente derechos fundamentales. Algunos ejemplos pueden ser un testimonio recibido sin el juramento de rigor, una pericia presentada sin cumplir formalidades técnicas o un documento incorporado al proceso sin la autenticación adecuada. En estos casos, su exclusión no es automática, ya que el juez puede analizar si es factible su admisión bajo 3 criterios. Si la prueba también se obtuvo por otro medio legal, es decir, una fuente independiente. Si la relación con la prueba inicial no es determinante, denominada vínculo atenuado. Y si la prueba habría sido hallada por otros medios legales, denominado descubrimiento inevitable. En conclusión, el respeto por las reglas probatorias no es solo una garantía para el procesado, sino un pilar fundamental de una justicia legítima. Ninguna condena puede proferirse sin pruebas obtenidas de manera legal y válida, pues solo así se asegura que las decisiones judiciales sean justas y respetuosas del debido proceso. Hemos llegado al final del podcast del día de hoy, en el que analizamos la cláusula de exclusión probatoria consagrada en el inciso final del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Espero que este tema haya quedado claro y sobre todo que sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube, o a calificarlo si lo están haciendo en Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Gracias por escuchar.